En la sesión de hoy vamos a explicar qué es esto de los desencadenadores, también llamados disparadores o triggers. Normalmente se les suelen llamar triggers, ¿de acuerdo? Y en el texto yo utilizo las tres palabras. Bien, ¿qué es un desencadenador? Ya lo habíamos visto en la unidad 3. Cuando vimos la unidad 3, vimos que existían los checks, vimos que existían, que eran restricciones de usuario, no sé si os acordáis, que había restricciones inherentes y luego había restricciones de usuario. Las restricciones inherentes eran las propias del modelo y luego las de usuario eran restricciones que nosotros imponíamos a nuestros modelos, o sea, como usuarios eran normas que nosotros le poníamos a nuestras bases de datos. Por ejemplo, cuando hacemos un check. Bueno, pues también había las reglas de evento, condición, acción, que son los disparadores. Se suele definir como un tipo especial de procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque es un código que se ejecuta en un momento dado. Pero a diferencia de los procedimientos almacenados, en los que yo tengo que poner explícitamente exec o execute para que se ejecuten, ¿cuándo se va a ejecutar un trigger? Pues un trigger se va a ejecutar cuando se produzca un evento, cuando se produzca una instrucción SQL específica. Bien, en función del tipo de instrucción, así tenemos varios tipos de disparadores. ¿Qué tipos tenemos? Bueno, pues tenemos los triggers DML, que si os acordáis, las instrucciones DML, ¿cuáles eran? Select, insert, update y delete. Bueno, excepto el select, que no tendría sentido tener un trigger cada vez que hacemos un select, porque cada select hace cosas diferentes, sí que podemos tener disparadores que salten ante un insert en una tabla concreta, un update en una tabla concreta o un delete en una tabla concreta. O en una vista, que ya os había comentado que las vistas eran como accesos directos a las tablas. Bueno, realmente nosotros hacemos una consulta y a esa consulta le damos un nombre y es lo que se conoce como vistas. Bien, entonces los triggers DML pueden estar definidos sobre tablas o sobre vistas. ¿Cuándo saltarán? Pues saltan ante un evento insert, update o delete. ¿Vale? Estos eventos disparan un trigger DML. Si seguimos la misma lógica, ¿qué eventos disparan los triggers desde DDL? Pues los del lenguaje de definición de datos, que en general son las instrucciones que empiezan por create, las instrucciones que empiezan por alter y las instrucciones que empiezan por drop. Y por último tendríamos los triggers logon. No en todos los gestores de base de datos existen. De hecho, los triggers DDL no están desde el principio de SQL Server. ¿Vale? Ahora mismo, en las versiones actuales, incluso en la 2008, que es la que utilizamos en la máquina virtual, también existen triggers DDL. Los triggers logon, ¿cuándo se dispararían? Los triggers logon se disparan cuando se genera un inicio de sesión, es decir, cuando nos autenticamos contra la instancia del servidor. ¿Vale? Bien, entonces ya visteis que hay esos tres tipos, DML, DDL y logon. Bien, vamos a empezar a detallar los DML. Los triggers de DML ya hemos dicho que saltan ante una de estas tres operaciones. Bien, pues además de indicar la operación, tenemos que indicar la tabla y tenemos que indicar si el trigger es after o for, son equivalentes, ¿de acuerdo? After y for son equivalentes, o bien si es instead of. ¿Qué diferencia hay? Si yo hago un create trigger sobre una tabla para una de estas tres operaciones insert, update o delete, o para las tres, o para dos de ellas,
¿Cuándo va a saltar ese trigger? Al ser de tipo after o for, podemos poner cualquiera de las dos, saltará después de que se ejecute la instrucción. Es decir, primero se ejecuta el evento de DML, el insert, el update, el delete, y después se ejecutará el código del trigger, lo que hayamos escrito dentro del create. ¿En qué objeto se puede definir un trigger DML after? Solo en tablas, ¿de acuerdo? Después tenemos los instead of. Los instead of lo que hacen es sustituir la operación, la instrucción DML. Es decir, si yo hago un trigger instead of insert sobre la tabla socio, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que primero salta el insert, ¿vale? Quiero decir, cuando yo haga un insert en la tabla socio, se hará. Pero va a ser bueno, se hará, no llega a ejecutarse, perdonad. Si es instead of, lo que hace es que el código que yo tengo dentro del trigger sustituye a ese insert. Sustituye al evento. Lo vamos a ver mejor con ejemplos, que queda más claro. ¿Y dónde se pueden hacer triggers instead of? Tanto en tablas como en vistas. En el módulo de administración de bases entenderíais bien lo que son las vistas. Yo no quiero profundizar en esto porque no las hemos estudiado en este módulo. Y sobre todo los triggers instead of se utilizan más en vistas que en tablas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo y a partir de ese ejemplo os explico qué son esto de las tablas inserted y deleted. Vamos a ir a la teoría y vamos a ver el primer ejemplo, si queréis vosotros ejecutarlo también. Lo cogemos, voy a coger ya todo para explicaros todo, porque así veis realmente qué es un trigger y su utilidad. Mirad, vamos a suponer que nos interesa registrar los cambios que se hacen en nuestra base de datos. Pues porque estamos notando que hay cambios que se están produciendo, que no deberían producirse, entonces queremos ver qué usuario los hizo, cuándo, ¿vale? Queremos hacer una auditoría de los cambios. Bueno, en nuestra base de datos empresa. Entonces, fijaros, nosotros creamos la tabla de auditoría. Acordaros, el identity lo que hacía es que generaba autonuméricos. Si yo aquí no pongo nada, es como poner 1, 1, es decir, va a empezar en el 1, la primera fila que añada tendrá como ID 1 y luego se irá incrementando de 1 en 1, ¿vale? Bien, hemos creado la tabla en la base de datos empresa y ahora fijaros, estamos creando el disparador. Oralter, acordaros que solo funciona a partir de la versión 2016. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Crea un trigger que se va a llamar TR Auditoría Insert Empregado, ¿vale? Luego, a continuación, tengo que decirle sobre qué tabla se va a definir ese trigger. Y luego le digo After Insert. Entonces, aquí meto un código, ¿lo veis? Ese sería el código del trigger. ¿Y cuándo va a saltar? Bueno, pues cuando se ejecute un insert, sea cual sea el insert, en la tabla empregado, después de ese insert, primero se hace el insert, ¿vale? Después de ese insert en la tabla empregado, se hará un insert en la tabla auditoría. Eso es lo que hace este trigger. Una vez insertado el empleado nuevo, guardará en la tabla en la que hemos insertado, empregado, luego guardaría el tipo de operación, que en este caso es un insert, ¿vale? La fecha, y en este caso utilizamos esta función del sistema, system_user, que nos dice el usuario que ejecutó la acción. Bien, pues vamos a lanzar el trigger.
perdón, el código del trigger. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuándo hemos dicho que se va a ejecutar? Se va a ejecutar cuando hagamos un insert. Entonces, si yo os digo qué instrucción hace saltar este trigger, pues vosotros vendríais y me diríais un insert en la tabla empleado. Entonces eso es lo que vamos a comprobar nosotros. Vamos a comprobar que efectivamente cuando yo hago este insert, que lo que hace es añadir en la tabla empleado, le voy a cambiar, vale, le voy a poner aquí 980, porque de hacer pruebas seguramente ya está en la tabla. Para que no me dé problema de clave primaria lo voy a cambiar. Bien, lo que os decía. Yo quiero comprobar si ese disparador salta. ¿Qué hace el disparador? Registrar datos en esta tabla. Entonces, lo primero, voy a hacer un select, para que lo veáis aquí, perdón, un select asterisco from la tabla auditoría cambios, para que veamos que no tiene nada. No sé si ya lo creé, por si acaso lo voy a volver a lanzar. Bien. Si yo ahora hago aquí, primero fijaros lo que voy a hacer. Voy a comprobar qué tiene la tabla auditoría cambios. La acabamos de crear, debería estar vacía. Efectivamente, la tabla está vacía. ¿Qué quiero? Quiero que me registre ese cambio, pero no quiero andar pendiente de que se han insertado datos en empleado. Quiero que me lo haga automáticamente. Acordaros que, como administradores de base de datos, lo que os interesa es automatizar procesos y los triggers nos ayudan. En este caso, pues hacer una auditoría. Entonces, ¿yo qué hago? Inserto en empleado un nuevo empleado. Fijaros, me dice una fila afectada, una fila afectada. ¿Por qué cuando yo inserto una única fila me sale dos veces una fila afectada? ¿Por qué? Porque ha saltado el trigger. Si yo hubiese aquí puesto dentro set no count on, ya no me daría esta segunda una fila afectada, ¿lo veis? La primera se corresponde, el primer mensaje se corresponde con este insert y el segundo mensaje se corresponde con este. Bueno, pero independientemente de eso, vamos a ver qué ha pasado. ¿Me ha insertado este empleado? Bueno, vamos a comprobarlo. Si lo veis aquí, efectivamente lo tenemos aquí, el 980. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ha pasado en la tabla auditoría cambios? Pues como veis, a ver, lo voy a ejecutar. Hay una nueva fila que antes no había. ID 1. ¿Qué me está registrando? Que en la tabla empleado se ha hecho un insert en esta fecha y el usuario, en este caso, pues soy yo. ¿Vale? El usuario que tengo en el servidor de bases de datos del San Clemente. En vuestro caso, si lo probáis en la máquina virtual, os tiene que salir el nombre de la máquina / estudiante, o estudiante, que es como vosotros os conectáis. ¿De acuerdo? Entonces veis cómo automáticamente, sin que yo tenga que después de este insert hacer un insert a mano, verificar quién lo ha hecho, en qué hora, ya me lo hace automáticamente el disparador. ¿Vale? Es un trigger after, por lo que primero se hace el insert y después hace lo que nosotros hayamos puesto aquí, como si es un print. Bien, este era un ejemplo de un trigger DML. Acordaros que estamos con los DML porque son operaciones insert, update, delete, pero con una única operación. Vamos a ver ahora un ejemplo similar al anterior, pero ahora los eventos para los que está definido son 3. Los 3 posibles, insert, update y delete. ¿Vale? Podrían ser, como visteis antes, uno solo, cualquiera de ellos, ¿vale? Podríamos tener un trigger after o for. Acordaros que se pueden poner las dos palabras indistintamente. After insert, o solo after update, o solo after delete. O podríamos tener, por ejemplo, un trigger así, con 2 nada más, ¿vale? Con 2 operaciones. En este caso, vamos
a crear el trigger que va a saltar cuando se hagan qué tipo de operaciones. Pues tanto insert, update como delete. ¿Y en qué tabla? Sucursal. ¿Y qué queremos hacer en este caso? Lo que queremos hacer es que nos quede registrada la operación que se hizo en la tabla y vamos a hacer así. A ver, lo voy a colocar aquí bien para que lo entendáis bien. Lo que quiero es que en la tabla que teníamos auditoría cambios también se registren no solamente los inserts de la tabla empleados, sino en este caso quiero registrar también los datos que se han modificado, insertado o borrado en la tabla sucursal. ¿Vale? Entonces, si yo compruebo que hay en esa tabla, en la de auditoría cambios, acordaros que teníamos una única fila. ¿Vale? Bien, voy a hacer un select asterisco from sucursal. Veis que tenemos la 11, la 12, 13, 21 y 22. Bien. En los apuntes vamos a tener que cambiar un detallito, pero no pasa nada. A ver, aquí ponemos un go, que acordaros que los create procedure y create trigger tienen que ser la primera instrucción del lote. Entonces, vamos a analizar qué hace esto y así os explico qué es esto de las tablas inserted y delete. Mirad, esas tablas se crean, son, digamos, tablas virtuales y se crean cuando en los triggers de ML se esté ejecutando el código. Es decir, en cuanto se salta un trigger de ML, internamente se crean estas dos tablas. Vosotros no las podéis ver fuera, quiero decir. Vosotros solo vais a poder acceder a ellas dentro del código del trigger. Porque haya saltado un trigger, nadie puede hacer select asterisco from delete. ¿Vale? ¿Lo veis? Son inserted y delete. Bien. ¿Qué contienen estas tablas? Estas tablas, sus columnas van a ser como las de la tabla del trigger, es decir, su estructura es igual a las de la tabla sucursal. Va a tener, en este caso, vamos a verlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿vale? Identificador, cidade, rexión, un empregado directorio y objetivo. Tanto inserted como deleted van a tener esa estructura. ¿Y qué van a tener dentro? Bueno, si ha sido un insert lo que ha hecho saltar el trigger, lo que tendremos serán datos solo en la tabla inserted. ¿Y qué contendrá? Las filas nuevas. Las filas que estoy intentando insertar. ¿En deleted habrá algo? No. Estará vacía. Ahora, ¿qué habrá si lo que ha hecho saltar el trigger ha sido un delete en la tabla sucursal? Pues lo que va a haber es las filas que hemos borrado, que estamos intentando borrar. ¿De acuerdo? ¿Y qué habrá en update? En update lo que hay es datos en inserted y datos en deleted. Es el único caso en el que tendremos filas, en las dos tablas. ¿Por qué? En deleted, si yo hago un update, estarán las filas antes de la modificación. Y si hago un inserted, estarán las filas con los cambios. Vamos a analizar entonces cómo afectan este trigger la tabla inserted y la tabla delete. Mirad, lo primero que hacemos, aparte de decir en qué tabla va a saltar y qué operaciones, es declarar una variable operación. Porque antes lo teníamos muy claro. ¿Qué operación guardábamos en la columna operación? Insert. Porque el trigger solo saltaba con insert. Pero ojo, ahora puede saltar con cualquiera de estas operaciones. Entonces yo tengo que saber cuándo tengo que guardar en la tabla de auditorías, en la columna de operación, un update, un insert o un delete. Entonces, ¿cómo lo sé yo?
Pues lo sé comprobando qué datos hay en cada tabla. Entonces, si existen, acordaros que SIS lo que hace es verificar si la consulta devuelve o no filas. Entonces, si esta consulta devuelve algo, ¿qué podría estar ocurriendo? O bien que se ha hecho un insert o bien que se ha hecho un update, porque acordaros que en el update también hay filas en el insert, en la tabla inserted. Serían las nuevas. Entonces, si hay filas en la tabla inserted y hay filas en la tabla deleted, ¿qué operación hizo saltar el trigger? Update. Vale, si esto no se cumple, es decir, si no es verdad que haya filas en las dos, ¿qué puede estar pasando? Que haya filas en inserted solo. Entonces le digo, bueno, si esto no es verdad, mírame si hay en inserted. ¿Qué quiere decir entonces? Si hay en inserted, es que aquí no había. Por lo tanto, es una operación insert. Y el último caso sería la operación delete. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Hago lo mismo que hacía en el otro trigger. Inserto en la tabla auditoría, pero ojo, ¿ahora qué inserto? Inserto sucursal, porque es la tabla afectada. En operación, lo que haya guardado en la variable, si ha sido un update, insert, delete. Luego la fecha, eso es igual, y el usuario. Bien. Bueno, pues vamos a crear el trigger. Creamos el trigger, la tabla auditoría cambios ya estaba creada de antes, y ahora vamos a hacer saltar el trigger. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos saltar el trigger? ¿Con un insert en sucursal? ¿Con un update en sucursal? ¿O con un delete en sucursal? Bueno, pues nos vamos a la teoría, que tenía, ya os había puesto yo ahí los ejemplos. A ver si me acuerdo de cambiároslo, porque aquí os puse que insertaseis el 58 y después tanto para el update como para el delete, mi idea era poner 58, pero me lié ahí y os puse 25. Entonces, a ver si os lo corrijo y os lo cambio a 58. Bien. Cogemos este código, que como veis lo que hace es saltar el trigger con una operación de insert, ¿dónde? En sucursal. Bueno, pues nos venimos aquí. A ver, voy a ponéroslo así en vertical para que veáis el trigger y al lado veáis el insert. Fijaros, ¿qué tiene que pasar? Que cuando yo inserte una nueva sucursal, salte el trigger. Entonces yo ejecuto y veis cómo me dice una... Yo debería, si no sé que hay un trigger detrás, digo, ostras, qué raro, he insertado solo una sucursal. ¿Cómo es que me da dos filas afectadas? Bueno, porque está ejecutando esto también y yo ni me estoy enterando. Lo ideal sería venir aquí y poner, si os acordáis, set no count on. ¿Vale? De hecho, voy a ejecutarlo. Voy a hacerla, veis que yo tengo create or alter. Si vosotros tuvieseis que modificarlo, pondríais alter o si no tendríais que borrarlo previamente. ¿Vale? Bien, entonces, yo ya he modificado el trigger. ¿Vale? Ahora, cuando yo haga este insert, ya lo vimos que me da dos filas afectadas. ¿Por qué? Porque me ha insertado la sucursal nueva 58 Alicante. Bueno, perdonad, que le di a nueva consulta. ¿Lo veis? Aquí está Alicante. Y también tengo un nuevo registro en la tabla de auditoría. ¿Cuál es la tabla? Sucursal. ¿Qué operación se ha hecho? Insert. ¿Vale? ¿A qué hora y qué día? Bueno, vamos ahora a probar con el update. Entonces, esta instrucción de aquí, acordaros, cuando hagáis la prueba, ponedle 58, porque la 25 no existe. ¿Vale? O sea, aquí ponemos 58. Vale, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando la sucursal, pasando de los 100.000
a 50.000. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que me modifique ese dato. ¿Veis cómo ahora ya solo sale una fila afectada? ¿Por qué? Porque modifiqué el trigger para que no me lance que está las filas que está consultando ahí. En este caso el insert que está consultando ahí. Bien, entonces, si yo ahora vuelvo a hacer esto, ¿qué me devuelve? El cambio, como veis, la 58 ha pasado a tener un objetivo de 50.000 y además tengo que en la tabla sucursal se ha hecho un update. ¿Quién? Pues Mónica, y la fecha y hora estas. ¿Y qué otra operación tenemos que comprobar si realmente lo está haciendo bien? Pues un delete. Entonces, ¿qué podemos hacer? Delete from sucursal. ¿Y qué le digo? Que borre la sucursal que acabamos de crear, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que al ejecutar esto me dice una fila afectada del delete que acabo de lanzar. ¿Y qué habrá pasado en la tabla auditoría? Bueno, en la de sucursal que no hay nada. Ya no está la 58. ¿Y qué ocurre con la de auditoría? Pues que tengo el registro de la operación delete que acabo de hacer. Pero como veis es un trigger after. Primero hizo la operación y después lo que está en el código del trigger, que en este caso es un registro, pero ya os he dicho que puede ser cualquier otra cosa. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a los triggers DML de tipo after o for, ¿vale? Yo aquí puedo poner for y funciona exactamente igual. Si yo hago un create or alter y le pongo for, veis que me dice los comandos se han completado correctamente, no me da ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Así que acostumbraos vosotros a lo que os parezca más cómodo. Bien. Entonces, estábamos viendo los triggers after y for. Vamos a ver qué pasa con los triggers de tipo... Bueno, las tablas inserted y delete ya las habíamos explicado. Vamos a ver qué pasa con los triggers DML de tipo instead of. Bien, os lo voy a explicar aquí, después lo hacemos. Mirad. En este caso hemos creado otra tabla de registro. También vamos a hacer una auditoría, pero en este caso de borrados. ¿Vale? Creamos una tabla en la base de datos sociedad de cultural, y voy a registrar los intentos de borrados. ¿En qué tabla? En la tabla aula. Suponed que la tabla aula es una tabla que quiero controlar específicamente y entonces creo una tabla para guardar ahí la información de qué fila se ha intentado borrar. No lo permito, no quiero que se borre, pero quiero ver quién está intentando borrar. Bueno, entonces, creo un trigger, fijaros que es sobre la tabla aula, pero en este caso es instead of delete. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien intente hacer un delete en la tabla aula, no lo va a hacer. Lo va a sustituir por lo que yo le indique en el código del trigger, que en este caso es una inserción en la tabla de registros de intento de borrado, y le lanzo un mensaje de error diciendo que no está permitido eliminar las tablas. Bien, vamos a comprobarlo haciéndolo en el servidor. Os vais a la teoría y tenéis aquí el código que acabamos de ver. Lo voy a coger ya todo junto y lo vamos a lanzar en una nueva consulta aquí. Veis cómo en la base de datos sociedad cultural voy a crear esta tabla. No sé si la tendré ya creada, por si acaso la voy a borrar. Vale, no estaba creada, no pasa nada. Bien, la creamos. Fijaros que ahora lo que guardamos es el número de aula que se está intentando borrar. ¿Y qué hace nuestro trigger? Vamos a analizar. El trigger es sobre la tabla aula. Veis que le he puesto delante el esquema. Sabéis que si no lo ponéis va a coger el esquema por defecto. Ojo con esto porque Word
cuando le pones guión guión te lo convierte en un único guión, entonces si lo copiáis, veis lo que decimos siempre de copiar del PDF al Management Studio, que podemos tener errores como este, ¿vale? Entonces, si os da error aquí era por eso, porque me lo había convertido en un único guión y yo lo que quería era poner ahí un comentario, si no, evidentemente me da error. Entonces, está definido onAula, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que va a saltar con una operación en aula. ¿Qué operación? Delete. Pero en este caso instead of, es decir, ya no hace el delete. Directamente hace esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Pues, primero, lo que vimos antes. Me pone un setNoContent para que no salga una fila afectada. ¿Y ahora qué hace? Inserta en la tabla de registros de borrado aquellas filas que se están intentando borrar. Aquel número de aula que se está intentando borrar. ¿Cómo sé yo qué número de aula o qué números de aula se están intentando borrar? Pues porque los tengo ¿dónde? En la tabla deleted. Entonces, yo tengo que coger el número de aula. No tiene por qué ser uno solo. Puede haber varios. Yo puedo estar intentando borrar la tabla de aula completa. Entonces, ¿qué me va a guardar aquí? Va a ir a la tabla deleted, va a revisar cuántas filas hay ahí y me va a poner el número de cada una de las que está intentando borrar, la fecha en la que se ha intentado borrar y quién ha sido. Y a continuación le damos un mensaje de error para que sea consciente de que no ha borrado porque no está permitido eliminar las aulas directamente, ¿vale? Entonces, dentro de la base de datos Sociedad Cultural, que ya la teníamos seleccionada, lo veis aquí, vamos a crear el trigger. Bien, comprobad siempre que os dice los comandos se han completado correctamente. ¿Y cuándo va a saltar? Bueno, pues debería saltar cuando yo intente borrar una tabla, perdón, un aula. Entonces, si yo hago esto y ejecuto, veis que tenemos las aulas 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ¿qué tiene que pasar cuando yo haga este delete? Que no me deje. Es decir, si yo hago el delete, me da el error. Me dice, no está permitido eliminar aulas directamente. Se ha registrado el intento, ¿vale? Que es lo que yo había puesto aquí. Vale, ahora, ¿cómo sé si realmente se ha borrado? Me voy a la tabla y lo compruebo. Como veis, la fila 1 sigue aquí. Podéis probar con la 2, con la 3, con la 4, con la 5, o incluso podéis hacer número in 1,2. Estoy intentando borrar las filas 1 y 2. Ejecuto. Fijaros que me dice igualmente 2 filas afectadas, pero es por este delete, no por el de dentro. Está intentando borrar esas 2 filas, pero luego yo, cuando hago el select asterisco from aula, compruebo que siguen aquí. ¿Por qué? Pues me acaban de decir que no está permitido eliminar las aulas directamente. ¿Vale? Es una manera de controlar. Estamos haciendo 2 de las cosas que nos permiten los triggers. Controlar, o sea, es una medida de seguridad, de que nadie haga lo que no debe, digamos, en cuanto a permisos. Y además estamos haciendo auditoría de lo que está pasando en nuestra base de datos, que siempre es importantísima, porque no le damos importancia hasta que hay un problema en la base de datos y es complicado saber cómo se produjo, ¿vale? Se puede hacer de otras maneras. Esto es un recurso, los triggers es un recurso como otros muchos que tienen las bases de datos. Bien, vamos entonces. Ya hemos hecho ejemplos de triggers DML y tanto after como instead of. Bien. Vamos a ver ahora los triggers DDL, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar aquí ahora cómo tenemos que identificar que un trigger es DDL. Bien, será DDL si tiene como evento que lo hace saltar create, uno que empiece por create, alter
drop, o también grant, deny, revoke, lo veis aquí que os lo señalé porque son un poco diferentes. También hay otro que es de estadísticas, pero como no hemos visto lo que son las estadísticas, que se ve en el módulo de administración, simplemente quedaros que los DCL, que os acordáis que era el lenguaje de control de datos, que era para gestionar permisos de usuario, tanto estas instrucciones, que serían las de grant, deny y revoke, como las de estadísticas, también se consideran dentro del grupo de eventos DDL a la hora de los triggers, ¿vale? A nivel teórico, digamos, grant, deny y revoke se considera no como DDL, sino como del lenguaje de control de datos, ¿vale? Pero para SQL Server, a nivel práctico, lo mete como si fuesen instrucciones DDL. Entonces yo podría crear un trigger que me controlase cada vez que alguien deniega un permiso, ¿vale? Bien, entonces, resumiendo, todos los triggers DDL son after o for, no vais a tener instead of, ¿de acuerdo? Y pueden estar definidos sobre la base de datos en la que se han creado o sobre todo el servidor. Por ejemplo, yo puedo tener un trigger que salte cada vez que creo una tabla. ¿Dónde? En una base de datos concreta, que sería el caso de donde indico on database, o en cualquier base de datos del servidor, que entonces indicaría all server. Bien, como ya os comenté, cuando nosotros abrimos una transacción, en el caso de los triggers DML, internamente se está haciendo el begin track y el commit, ¿vale? Se está haciendo todo. Bien. Si nosotros estamos utilizando triggers DDL y lo que queremos hacer es deshacer la operación, pues tengo que indicar específicamente rollback. Lo vamos a ver con ejemplos. ¿Y qué más os puedo...? El tipo de grupos de eventos. Mirad, a veces en lugar de poner create table, alter table, un montón de eventos individuales, lo que hacemos es indicar el grupo de eventos al que pertenece. Es decir, yo en lugar de poner separado por coma create table, alter table y drop table, pues podría poner DDL table events, que son los grupos de eventos que me permite SQL Server poner para abreviar. Y fijaros que siempre se ponen con un guión bajo. Cuando los ponemos individualmente, ponemos create-table, alter-table, drop-table. Si no ponéis el guión bajo, os va a dar un error. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo de aquí. Lo que vamos a intentar es prohibir borrar tablas y modificar la estructura de tablas en la base de datos Northwind. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar. Para ello vamos a crear una tabla, en este caso utilizando select_into, empleado nueva se va a llamar, y vamos a intentar eliminarla. Vamos a intentar hacer un drop table y comprobaremos cómo salta el trigger y no me lo permite. Bien, pues vamos allá. Nos vamos a la teoría, cogemos el código que tenemos en el ejemplo y vamos a lanzarlo. Bien, no sé si ya tendré creada la tabla. Si la tengo creada, esa tabla empleado nueva me dará un error. Pues no, no estaba creada, perfecto. Ahora yo tengo una tabla que acabo de crear con el select_into que se llama empleado nueva, ¿vale? Si la ejecuto, perdón, empleado nueva, y si yo la ejecuto tendrá el mismo contenido que la tabla de employees que teníamos en Northwind. Vale, aquí están sus datos. Bien, ahora, fijaros, yo aquí no he puesto on Northwind, no se trata de poner on Northwind.
Lo que ponemos es on database. ¿En qué base de datos va a activarse el disparador? En la base de datos donde yo cree ese disparador, ¿de acuerdo? Mirad, voy a lanzarlo. ¿Dónde se va a lanzar? Aquí, en Northwind, que es la que tengo seleccionada. ¿Cómo lo compruebo? Pues me voy a las bases de datos, escojo Northwind y veis que en la parte de la base de datos yo tengo una carpeta que se llama programación, que acordaros que era donde estaban las funciones y los procedimientos almacenados. Pues también tenéis una carpeta de desencadenadores o triggers de bases de datos y ahí tenéis el que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Ahí están en cada base de datos, tenéis a nivel de la carpeta programación los desencadenadores de bases de datos. Es decir, aquellos en los que aparece un database y han sido creados en Northwind. ¿Vale? Por lo tanto, yo en este trigger, ¿qué hago? Digo, cuando borres una tabla o modifiques su estructura, ¿en dónde? En la base de datos donde he creado el trigger, es decir, en Northwind, muestra este error, raise error, no se permite borrar ni cambiar la estructura de las tablas de esta base de datos, y luego tengo que hacer rollback. Como no haga el rollback, como por defecto el trigger DDL genera commit, me va a hacer el borrado. Me muestra el mensaje, yo me quedo tan tranquila, pero si no hago rollback me hace el borrado. Ojo con eso. Entonces, no sé si ya lo había creado, por si acaso. Ay, sí que lo habíamos creado. Bien, acordad, aquí no puse create or alter, entonces me da error. Si pongo create or alter, aunque esté creado, lo que hace es un alter. ¿Vale? Bien, ¿qué hago yo para comprobar si esto funciona? Pues acordaros que habíamos creado esta tabla. Una tabla que era copia de la de empleados en la base de datos Northwind. Bueno, voy a intentar borrarla. Drop table, perdonad, drop table, ¿cómo se llama esta tabla? Empleado nueva. Bueno, pues ¿qué pasa? Que me dice, no se permite borrar ni cambiar la estructura de las tablas de esta base de datos. Es decir, me hace este raise error y me dice, la transacción terminó en el desencadenador, se anuló el lote. Me avisa de que se ha hecho un rollback. Si vosotros hacéis select asterisco, la tabla tiene que seguir ahí. ¿Lo veis? Vale, pero ¿qué pasa si yo me equivoco y me olvido de poner el rollback? Lo voy a comentar. Bueno, con esto acordaros que modifico el código. Vale, lo he modificado. ¿Qué va a pasar? Ahora, yo creo que no, pero me va a borrar la tabla. Fijaros. Me dice, no se permite borrar ni cambiar la estructura de las tablas. Ya no me dice lo de que se ha deshecho la instrucción dentro, ¿vale? Porque no ha hecho rollback. Y ahora, cuando yo intente hacer un select asterisco from empleado nueva, me dice, no es válido. ¿Por qué? Porque ya no existe esa tabla. Porque realmente la ha borrado. ¿Cuándo se ejecutan los triggers de tipo DDL? Después, fijaros que aquí para cambiar un poco os puse for. Esto es lo mismo que after. Se hace después de la operación. ¿Qué tengo que hacer para que no se produzca esa operación? Rollback. Como no lo hice, pues lo ha borrado igual. Yo me quedo tan tranquila porque el error me lo ha dado, pero realmente la tabla ha desaparecido. Si nosotros volvemos a dejar las cosas como estaban, ahora, si vuelvo a crear la tabla, intento borrarla, me dice que no, y además ahora me dice que se anuló el lote, y por lo tanto, si yo hago el select, perdonad, que como está cerca del ejecutar, aquí está la tabla, porque realmente no me dejó borrarla, deshizo el borrado, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a los triggers, vamos por aquí, en cuanto a los triggers DDL, ¿vale? Bien, vamos ahora simplemente a explicar por encima. Sí, dime, David, dime. Si en vez de usar un rollback usas o instead? ¿Cómo se usas? Instead, que non Ah, che... no, pero nos triggers DDL non está permitido. Ah, vale. Nos triggers DDL solo poden ser for. Vale.
A ver, si os fijáis tiene bastante sentido que solo sea for, porque instead of estás siempre prohibiendo, o sea, diciendo que en lugar de una cosa haga la otra, que siempre que en lugar de crear una tabla te haga otra cosa en lugar de crear la tabla. Vale, no te dejaría crear una tabla, ni modificarla, ni crear un usuario, siempre haría otra cosa en su lugar. Entonces, lo lógico es hacer que sean after o for. Luego tú ya haces rollback si quieres deshacer ese cambio. Vale. Bien, entonces, ¿pasamos a los logón o tenéis alguna duda más? Pasamos, entonces. Bien. Los triggers logón ya dijimos que saltan cuando nos conectamos, ¿vale? Cuando hacemos un inicio de sesión. Bien. Aquí hay muchos conceptos que tendríais que dominar para entender bien cómo son los triggers logón, porque tendríais que ver la diferencia entre un inicio de sesión y un usuario, temas de permisos, y como eso no es materia del módulo, a mí lo único que me interesa que sepáis es que existen los triggers logón y que se disparan después de que nos autenticamos, ¿vale? De que el inicio de sesión se autentica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenéis que saber de los triggers logón. Bien, ya hemos visto entonces los DML, que pueden ser after o instead of. Los DDL, que solo pueden ser after. Que pueden ser on database o on all server, que eso no lo vimos, pero imaginaros que yo aquí hubiese puesto on all server, ¿vale? ¿Qué pasaría? Pues que cuando yo creo este trigger, le va a dar igual en qué base de datos haya dicho que lo he creado, porque cada vez que yo intente borrar una tabla, en cualquier base de datos del servidor, ¿vale?, no me va a dejar. Entonces, acordaros, en los DDL puedo poner on database o puedo poner on all server. En función de lo que haga, afectará o a todo el servidor o, si lo dejo como estaba, afectará a la base de datos donde se ha creado. Los logón siempre son all server, porque el inicio de sesión me estoy conectando al servidor, ¿vale? Entonces afectará, o sea, cuando pongamos un create, los triggers logón, se hace create, o sea, cuando ponéis el trigger, create trigger, cuando ponemos on, tenemos que poner all server, ¿vale? Fijaros que nosotros aquí ponemos for drop table, tal. Aquí, en este caso, en el trigger logón, siempre ponemos for logón. ¿De acuerdo? Entonces, para los triggers logón, ¿dónde se van a ejecutar? Para todo el servidor. ¿Cuál es el ámbito de ejecución? Todo el servidor. Cualquier base de datos de esa instancia del servidor se verá afectada por un trigger logón. ¿Vale? Eso es muy importante porque a la hora de deshabilitar el trigger tenemos que saber dónde lo deshabilitamos, que es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Bien. Vamos a ver cómo, nos queda por ver cómo modificamos triggers. Ya lo hemos visto con alter, como siempre. ¿Cómo cambiamos una tabla? Alter table. Un trigger, alter trigger. ¿Cómo se borran los triggers? Pues los triggers se borran con drop trigger. Ojo, cuando son triggers DML, que están definidos sobre una tabla, ponemos el nombre del trigger separado por comas si queremos borrar más de uno y se acabó. Pero en el caso de triggers DDL, ahí tenéis que mirar el tipo de trigger que es y poner on database o on all server. Y en los triggers logón, como acabamos de decir que siempre son on all server, pondremos on all server. Eso para borrar, pero a veces no me interesa borrar el trigger, simplemente me interesa deshabilitarlo temporalmente. Entonces, ¿cómo lo deshabilitamos y lo volvemos a habilitar? Pues con la instrucción enable o disable, enable o disable trigger, ¿vale? Ponemos el trigger
Podemos hacerlo con varios a la vez, habilitar o deshabilitar varios a la vez, o incluso deshabilitarlos todos si ponemos la palabra all. Si son triggers DML, es decir, sobre una tabla en concreto, tenemos que poner on y la tabla. Fijaros la diferencia con antes. Si yo borro un trigger DML, no tengo que poner en qué tabla está. Solo lo hago para los que sean on database o on all server, ¿vale? Sean DDL o logon. Pero en el caso de la habilitación, deshabilitación de triggers, si son de tipo tabla, son DML, tengo que poner on la tabla o la vista. Si han sido definidos sobre una base de datos, on database. Y si son definidos sobre todo el servidor, on all server. Fijaros en el ejemplo, en este caso le digo, usa Northwind y en esa base de datos deshabilita ¿qué triggers? Todos. Todos los que están a nivel de base de datos. ¿Vale? Va a deshabilitar a aquellos triggers que son de tipo on database. Los que estén definidos sobre una tabla, no. Solo los que están definidos a nivel de base de datos. ¿De acuerdo? En el caso de los triggers DML, podemos hacerlo modificando la tabla. Es decir, yo puedo hacer un alter table, la tabla que sea, pues imaginaros socio, y aquí le hago enable, disable, trigger, o le digo que deshabilite todos los de esa tabla. Fijaros en este primer ejemplo. Le digo, en la base de datos empresa, modifica la tabla sucursal y deshabilita el trigger DBO, ¿Qué le estoy diciendo? Que me deshabilite este trigger TR auditoría sucursal, que es de la tabla sucursal, que fue definido sobre la tabla sucursal. Y en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy deshabilitando. Veis que todos son de disable, podrían ser enable, ¿vale? Enable. Aquí, ¿qué le digo? Modifica la tabla empleado y deshabilita todos sus triggers. ¿De acuerdo? Entonces veis cómo podemos indicar con all que habilite, deshabilite todo. En el caso de las tablas tenemos dos tipos de instrucciones diferentes. Y ahora vamos a ver otras instrucciones que nos interesan. Si os acordáis, por ejemplo, los procedimientos almacenados, cuando yo quería ver su código, utilizaba este procedimiento almacenado del sistema, SP helpText, y luego ponía el nombre del procedimiento. Pues también, para ver el código de un trigger, podéis hacerlo poniendo el nombre del trigger. ¿Vale? Después, fijaros, tenemos la instrucción depends, SP depends. Acordaros que si empieza por SP-depends, es un procedimiento almacenado del sistema. Lo que estamos haciendo es ejecutarlo. ¿Vale? Bien, pues si yo indico SP depends y luego pongo el nombre de tabla, me aparecerán la lista de los triggers, procedimientos, funciones, checks y vistas de esa tabla. Si yo he definido una función en la que accedo a esa tabla, me va a aparecer en la lista. Si he hecho un check en esa tabla también, si he hecho un trigger también. Pero ¿qué pasa si solo quiero los triggers? Pues lo que haré es utilizar este procedimiento almacenado del sistema, SP-gel trigger. ¿Qué me devuelve? Acordaros que ponemos el nombre de la tabla. Ojo, con SP helpText pongo el nombre del trigger. Con depends y helpTrigger pongo el nombre de la tabla. ¿Qué me devuelve? Los triggers definidos en esa tabla. Y ahora, por último, vamos a ver cómo consultamos los triggers. Bien, los triggers, según sean de tabla, es decir, DML, según sean on database o según sean on all server y logon, es decir, DDL on all server y logon, van a estar en distintos sitios. Nos vamos aquí y lo vamos a comprobar en el servidor. Fijaros, nosotros habíamos creado un trigger DML en empregado, si no lo hemos borrado ya. Nos vamos aquí a las tablas y yo sé que en la tabla empregado y en la tabla sucursal había creado triggers. ¿Dónde estarán? ¿Lo veis? En la carpeta de desencadenadores. Es decir, si yo cuando creé el trigger puse on y el nombre de una tabla, ¿dónde va a estar a nivel gráfico? Aquí. ¿Vale? Debajo
de la tabla correspondiente en la carpeta desencadenadores. Vamos a ver sucursal. Sucursal en desencadenadores tiene un trigger también que hemos creado en los ejemplos. Bien. Después teníamos en la base de datos Nordwind, si os acordáis, que ya lo habíamos visto, un desencadenador de base de datos que me controlaba que no se pudiesen ni borrar ni modificar las estructuras de las bases de datos, de las tablas de esa base de datos. Bueno, ¿dónde está? Aquí. Y luego tenemos los que sean on all server. Los triggers on all server están a nivel de servidor, ¿vale? A nivel de la instancia del servidor. ¿Dónde estarán? En la carpeta objetos de servidor, desencadenadores. Si hubiésemos creado alguno, estaría ahí. ¿De acuerdo? Podemos crear... bueno, vamos a poner aquí on all server. Le voy a llamar solo para drop table. Vale, tr control borrar. Tablas. Vale. Y no se permite borrar. Y ponemos tablas de las bases de datos. Así. Bueno, vamos a lanzarlo. Como hemos puesto en all server, da igual la base de datos que tengamos seleccionada. ¿Dónde va a estar? Yo vengo aquí, vamos a actualizar y veis cómo tenemos el trigger que acabamos de crear. Vamos a ver si nos quedaba algo por explicar, que creo que ya era lo último. Vamos ahora a intentar resolver los ejercicios que tenemos en la plataforma y bueno, voy a ir haciéndolo yo, los primeros, y después ya, si alguno de vosotros quiere irme diciendo, pues es una manera también de ver si lo habéis entendido o no. Mirad, un tipo de ejercicio podría ser que yo os pongo un código y me tenéis que decir de qué tipo es el trigger. En este caso, os pido que me digáis si es DML o DDL. ¿Cómo lo sabéis? Pues mirando la instrucción, ¿vale? En este caso, la instrucción es drop table. ¿De qué tipo será? ¿DML o DDL? Pues como hay un drop, la instrucción es DDL, ¿no? Por lo tanto, el trigger es DDL. El siguiente es for insert update. ¿De qué tipo es? ¿Os animáis a írmelo diciendo? DML. DML, muy bien. ¿Por qué? Porque la instrucción es DML. En este caso es instead of delete. ¿De qué tipo es? ¿DML o DDL? DML también. Eso es. Después, en este caso, fijaros que aquí no aparecen las instrucciones una por una, sino que aparece un grupo de eventos. Y además, los grupos de eventos ya empiezan todos por DDL, con lo cual es evidente que es un trigger DDL, ¿vale? Esto sería lo mismo que poner create-table, alter-table y drop-table, que no os lo expliqué, pero si vosotros queréis, claro, no tenéis por qué saberos de memoria cuáles son los eventos asociados a este grupo. En la ayuda de SQL Server, si vosotros os vais a la ayuda, hacéis F1, bueno, lo que pasa es que lo tengo, a ver, dejadme cambiarlo porque seguramente tenga la ayuda para que inicien el explorador. Bien, ahora ya lo cambié para que inicien el visor. Entonces, si yo le doy al visor y escribo grupos de eventos DDL, grupos de eventos DDL, en la parte del índice, aquí, veis que aparece y me aparece aquí, si yo ahora busco DDL en la máquina virtual, lo tenéis mucho mejor, ¿eh? Está mucho mejor explicado. DDL table, porque si no, hasta para encontrarlo aquí. DDL table events, a ver si lo encuentro.
o si ponéis, por ejemplo, create table, ahí está. Veis que debajo de DDL Table Events os aparecen los eventos que incluye. DDL Statistics Events incluye pues esos 3. Pero ya os digo que en la máquina virtual lo tenéis con una imagen y se ve mucho mejor a nivel gráfico, ¿vale? Aquí lo hicieron así precisamente para que con control F podáis buscarlo, pero en el otro con un golpe de vista se ve también cuáles son los eventos, ¿vale? Aquí cuáles serían, pues alter service, create service y drop service. Bueno, simplemente para que supieseis dónde buscar. Estábamos con la práctica, ahora ya me perdí, no sé dónde la teníamos. Aquí, bien. Bueno, entonces, DDL Table Events es de tipo DDL, este vuelve a ser de tipo DML, este que será, en cuanto tiene create, alter o drop, es DDL. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces. En este caso, es un ejercicio en el que tenéis que indicar la instrucción o instrucciones que activa el trigger, el objeto sobre el que está definido y el momento en el que se activa. Entonces, ¿qué pondríais en la instrucción que activa este trigger? ¿Cuál sería la instrucción que hace saltar el trigger? Tendríais que indicarme drop table, ¿vale? Podríais aclarar incluso más y poner borrado de una tabla. Pero bueno, si ponéis drop table es suficiente. No le pongáis el guión bajo porque la instrucción es sin guión bajo. Objeto sobre el que se define la base de datos en la que está creado el trigger. En este caso aquí no hay ningún use antes, pero imaginaros que fuese use sociedad de cultural. Bueno, pues tendríais que poner objeto sobre el que se define en la base de datos sociedad de cultural. ¿Vale? Momento en el que se activa después de el borrado de una tabla. ¿Vale? El siguiente, me piden instrucciones que lo activan. Insert y update, ¿no? Insert y update, ¿sobre qué objeto? Sobre profe, cursa, acti. Sobre la tabla, perdonad, profe, cursa, acti. ¿Vale? Objeto sobre el que se define, pues en este caso tendréis que decirme sobre la tabla, profe, cursa, acti. ¿Vale? Momento en el que se activa, después de insertar o modificar filas en la tabla, profe, cursa, acti. Seguimos con el mismo racionamiento, instrucciones que activan este trigger. Las instrucciones que lo activan es el borrado de filas en la tabla socio. Objeto sobre el que se define la tabla socio. Momento en el que se activa, en lugar de... Lo que tenéis en la tercera columna, lo que tenéis que indicar es después de tal operación o en lugar de tal operación. Pues en lugar de borrados de filas en la tabla socio. En este caso, ¿cuál es la instrucción? Aquí es donde interviene la ayuda para buscar vosotros qué instrucciones están asociadas a DDL Table Events, que serían create table, alter table y drop table. Entonces tendríais que decir instrucciones, esas 3. ¿Sobre qué objeto? Sí, dime, David. Entonces, ainda que facamos este ejercicio en papel... Non ides facer en papel, Vou volo poñer nun Ah. script, no mismo script que fagades o resto, porque así podedes probar todo o código que eu vos poña. Vale, pensei que era en papel. No, porque se vos lo poño ademais en PDF, pode que o copiar no servidor vos leve caracteres raros, entonces prefiero poñérvolo nun script, vale? Entón así non hai problema. Na axuda poderedes mirar, claro. Vale, entonces, aí operaciones, create table, alter table, drop table, donde cualquier base de datos del servidor. ¿Vale? Y cuando, después de cualquiera de esas operaciones. Aquí en este caso, instrucciones y insert, update, delete, ¿sobre qué objeto? La tabla empleado.
¿Cuándo salta? Después de cualquier inserción de una fila, una modificación o un borrado. Aquí, ¿qué operación es? Create user. ¿Dónde? ¿Sobre qué objeto está definido? Sobre cualquier. Sobre cualquiera no. Sobre la base de datos donde está creado el trigger. ¿Vale? ¿Y cuándo se ejecuta? Después de la creación de un usuario. Y por último, este trigger. ¿Cuál es la operación? El inicio de sesión tenéis que poner, ¿vale? Porque es un trigger logón. Operación o instrucción, inicio de sesión. ¿Sobre qué objeto? Sobre todo el servidor. ¿Y cuándo se produce? Después de una autenticación o de un inicio de sesión, ¿vale? Ahora, aquí, código del trigger, me dice, dado el siguiente código de creación de un trigger que debe suponer que ya está creado, realiza la instrucción para cifrar su código. Aquí se hace como en los procedimientos, pero ojo, tenéis que tener en cuenta una cosa. Si yo quiero cifrar este trigger, bueno, vamos a suponer que estuviese creado, ¿cómo lo hago? Aquí tendría que poner alter y tengo que poner with encryption. ¿Dónde se pone? No se pone justo antes de las. Se pone antes del for o del after, si es que lo hay. For after o instead of. ¿De acuerdo? En los procedimientos se pone justo antes de las, pero aquí no. Se pone entre el on y el for o el instead of. Si lo probáis y os da error, verificad eso, ¿de acuerdo? Que lo habéis puesto en el lugar adecuado. Bien, eso sería ese código el que tendríais que poner aquí. Modificación de alter aquí y meterle el with encryption aquí, después de repentes. Vale. Tarea 4. La tarea 4 es instrucciones que devuelvan una serie de información. Vamos a hacer estas tres y después os explico la primera. Mirad, como vamos a ir apuraditos, no sé si poneros ya las soluciones directamente. Bueno, hacemos este y después os pongo las soluciones. Mirad, vamos a hacer este de aquí. Instrucción que devuelva la lista de triggers de la tabla actividad. Voy a copiar todo esto y lo voy a copiar en el servidor para que lo hagamos allí, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Este primero. Instrucción que devuelve la lista de triggers. Mirad. Primero, me hacéis el usa empresa. Y luego, en este caso, es de toda la base de datos. Para hacer el de toda la base de datos, no os expliqué ninguno de ellos. ¿Cómo lo hacéis? No os expliqué cómo hacerlo. Para poder coger todos los de la base de datos, no los de una tabla concreta, tendría que irme a la vista del sistema que se llama triggers y que está en el esquema SYS. Si yo hago esto y ejecuto, veis que me da los dos triggers que tenía creados en esa base de datos. ¿Lo veis? Que uno era el que gestionaba, el que registraba los inserts en empregado y otro el que gestionaba que se registrasen los inserts, rundates y deletes en sucursal. Fijaros, si yo os pregunto lista de triggers de una base de datos completa, me hacéis select asterisco from sys triggers. ¿Vale? Ahora, la siguiente, me dice, instrucción que devuelve la lista de triggers de la tabla actividades de la base de datos sociedad cultural. Pues hago use sociedad cultural. ¿Y cómo se hacía para obtener la lista de triggers? De una tabla. Poníamos help trigger. Y aquí poníamos la tabla. ¿Vale? No sé si habrá alguno. Pues no había ninguno. Pero en aula creo recordar que sí. ¿Lo veis? En este caso utilizamos el procedimiento del sistema SP. Si no ponéis go, tenéis que poner execute. ¿Vale? No deja de ser un procedimiento almacenado del sistema. Los procedimientos se lanzan con exec o execute, ¿de acuerdo? Pero si los del sistema le ponemos un go antes,
¿Veis que ya dejo de subrayar? Me permite ejecutarlo así. Bien. Siguiente. Me pide instrucción que devuelve la lista de triggers, procedimientos, funciones, checks y vistas de la tabla en la base de datos empresa. Puse empresa y aquí, como no solo me piden los triggers, hago sp depends. Acordaros de meter el go. ¿Y de qué tabla? Pues de la tabla sucursal. En este caso, si ejecutamos, veis cómo me salen. Mirad, me sale el trigger que creamos en los ejemplos y además una función que yo tenía creada de alguna de las actividades que hicimos de la unidad 9 que se llama UDF objetivo mensual, que me dice que es una función escalar. ¿Vale? Me dice el tipo. ¿De acuerdo? Aquí podéis poner simplemente el nombre y ya nos saldría, ponéis name y ya nos saldría todo, simplemente el nombre. Me olvidé de comentarlo antes. Bien, ahora, instrucción que muestra el código del trigger de nombre TR tarea 4. Como este no existe, lo vamos a hacer con el de auditoría sucursal, ¿vale? Pues entonces hacemos use empresa, go, y ahora, ¿cómo sé yo el código? ¿Cómo puedo mostrar el código? Bueno, poniendo el nombre. Ojo si delante tiene dbo punto, porque si hacéis esto os va a dar un error y os va a obligar a ponerlo entre comillas, ¿vale? Si yo ejecuto esto, veis cómo me da el código. Lo que pasa que al tenerlo aquí, resultados a cuadrícula, me lo hace como que cada fila es el resultado de una consulta, de una fila de la tabla, ¿no? Si lo hacéis así, ya os muestra el código en modo texto. Bien, vale, ese sería el ejercicio 4. Ahora, para habilitar, deshabilitar y el de borrado, os voy a poner las soluciones y de paso ya también os las habilito en la plataforma, ¿de acuerdo? Os las voy a poner visibles ya y lo vamos a ver con el documento PDF ya con las soluciones. ¿Lo veis? Aquí tenéis marcado la que corresponde y aquí tenéis lo que tendríais que responder en caso de que os preguntase algo similar en el examen. Bien, vamos con la 5. Habilitar, deshabilitar triggers. Me dice habilita el trigger, en este caso si existiese, de la tabla socio. Y que lo haga de dos maneras. Acordaros, como es DML, sobre la tabla socio puedo hacerlo como siempre, o sea, es válido también para los DDL, y logon, y pongo enable trigger, el trigger, y pongo la tabla on socio. ¿Qué hay otra manera de hacerlo? Sí, poniendo alter table socio y habilitando, en este caso porque me piden habilitar, enable trigger tal. Fijaros que aquí ya no tengo que poner on socio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un alter table socio. Siguiente, deshabilita todos los triggers de la base de datos empresa. Hago use empresa, go, disable trigger all on database. ¿Vale? Tengo que estar en la base de datos donde quiero deshabilitar los triggers on database. Habilita el trigger logon. ¿Qué hago? Enable trigger, tr trigger 52, que es como me dicen que se llama, on all server. Acordaros que los logons siempre son on all server. También os podría dar el código de un trigger y deciros que lo deshabilitaseis. El código ya veis, si es on database, si es on all server, si es sobre una tabla. Vale, y por último sería borrado de triggers. Me dice, borra los triggers tr tal y tal de la base de datos empresa. Hazlo en una única instrucción. Bien, fijaros, esta, si vosotros no os dicen nada y aquí yo os digo, borra los triggers de la base de datos empresa, puedo pensar que son triggers a nivel de base de datos. Entonces, lo haríais así, ¿vale? Poniendo un database. Y como es en una única instrucción, los ponéis separados por comas, ¿vale? Si fuesen triggers, os lo aclaré aquí, definidos sobre tablas, sobraría la cláusula on database. Pondríais use empresa go, drop trigger, tal. Es, a diferencia del habilitar, deshabilitar, cuando borramos no tenemos que indicar la tabla, ¿vale? Esto sería el caso de que fuesen sobre tablas. Como no os había puesto otro ejemplo abajo, por eso os lo especifiqué aquí. Ahora me dicen, borra el trigger DDL, tr tal, de la base de datos Norwin. Bueno, pues ¿qué hago? Drop trigger,
trigger tal o en database. Y en el caso de este, que es logón, pues como es on all server, tengo que indicar on all server. Si no lo ponéis, en cuanto detecta que falta on database, on all server, os va a dar un error, ¿de acuerdo? Entonces ya el propio servidor os va a ayudar. Vale. Bueno, pues este sería el último tema que vamos a ver este curso.